Mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos a el viernes 7 de septiembre. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí, ¿no? En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Juliet Córdoba, y en los controles César Arteaga. Y para compartir con ustedes, hoy tenemos la casa llena, ¿verdad, Víctor? Está, pues, por supuesto, Soy Arepita, que en esta oportunidad Clavel Rangel nos acompaña, y tenemos también como invitado especial del día de hoy al profesor Agustín Berríos, economista y analista de la situación de el mundo, pero especialmente de Venezuela. Muy buenos días, Víctor. Soy Arepita. Buenos días, Clavel. Buenos días, profesor Agustín Berríos, además un analista, pero de los de verdad, buenísimo. Ustedes van a ver todas las profundidades. Y yo estoy muy engripado, así que por @RCR750, @BJMC, @Rocío Tata, o por el Twitter de Soy Arepita pueden mandar remedios caseros para la gripe, porque los otros remedios no existen. Para que me recomienden qué es lo que yo debo hacer para curarme esta terrible gripe. Que no me tenga que ir a Sorte, por favor, que no tengo carro. Buenos días, Clavel. Vamos a darle de una vez con esa arepa que ustedes tienen, como que está muy rellena, pero muy rellena. Muy rellena. Esta semana, pues, los temas han sido, por supuesto, sigue con la crisis migratoria, y la buena noticia de la semana ha sido esta reunión en Quito, Ecuador, que ha permitido tener una agenda mancomunada, integral, de más o menos mínimos acuerdos, respetando las convenciones y todos los derechos que tienen los migrantes en el mundo, y que ahora pues pretende establecerse una agenda conjunta y organizada de cómo responder a esta crisis migratoria inédita en el continente. Y también ha sido... Pero Clavel, 13 países dicen que esa crisis existe, pero el régimen dice que no. No, que eso es mentira. Que hay un puente aéreo dispuesto. Puente aéreo con aviones de Conviasa, cosa que me da mucha risa. Alguien decía ayer en un grupo, pues ahora hay más vuelos comerciales de Conviasa desde Perú, por ejemplo, que para Margarita o para Puerto Ordaz, por ejemplo, con las conexiones en el interior. A mí siempre me ha parecido ruta, ¿no?, que el régimen abusa al maltratar la dignidad humana y al generar expectativas que después no va a cumplir. Bueno, pero lamentablemente en eso se ha convertido en un gran especialista, ¿no? Y otro tema que decidimos abordar esta semana, y que ha sido noticia, pero que le pusimos el ojo con mayor profundidad, dedicamos una masa a un trabajo que hizo el Instituto Prensa y Sociedad IPIS con el hermano de Nala Balbi y otros periodistas, que escribieron pues cómo se utilizan los fake news para construir expedientes, y de ahí hay una compilación que ustedes pueden ingresar en la página de IPIS Venezuela. Y el estudio se llama, que han diseñado una política de criminalización y violaciones de derechos humanos a través de la fabricación de expedientes falsos, y utilizando una plataforma offline o online con el deliberado propósito de desinformar y estigmatizar. Y hay 5 casos, el más reciente, el de Juan Requesens, y más o menos IPIS cuenta allí cómo comienzan entonces a formularse tweets desde cuentas a través de bots. Luego se hace de manera deliberada, posteriormente esos tweets forman parte de un expediente, de un tuitero anónimo, y así han ido construyendo. Luego sale alguien en Venezolana de Televisión, que generalmente es Diosdado Cabello, hace alguna conexión con un patriota cooperante, y utilizan entonces una publicación en Facebook de alguien que denunció y que representa al pueblo, y así se han ido construyendo. Varios de los casos que reseña IPIS ahí es el de Juan Requesens. También está el caso de Credicar,
el caso de Roberto Picón, también cómo se utilizan tribunales militares para causas civiles, el recurrente delito de traición a la patria, también los calificativos de terroristas o conspiradores, una utilización del lenguaje que se puede relacionar con la posverdad y busca modelar una actitud emocional de la opinión pública sobre estas figuras. Y eso lo hemos visto esta semana, el tema de los aviones, o sea, lo que ha generado el shock, lo que ha generado en la gente. Es verdad, es mentira que se regresa gente, sí. Y ahora vemos con el caso que lo usamos en una concha, que es el caso del Saime y los videos que ha generado tanta polémica esta semana. Mira, Clavel, Sí, hoy creo que cumple 30 días de detenido indebidamente el diputado Juan Requesens, un joven político que por supuesto de ninguna manera tendría que estar preso, y precisamente ahora, Clavel, ahora lo que se ha especializado es el canal. Las redes sociales son, sí, digamos, los grandes patíbulos, pero estos son procesos estalinistas. Por cierto, cuando Stalin, eso generó una ruptura entre trotskistas, que eran los procesados, y el estalinismo brutal. Y son los mismos procesos que los cubanos montaron, son los procesos cubanos, que generó una ruptura con el resto de la izquierda ingenua latinoamericana, cierto, que no tenía cómo entender cómo montaban una farsa así, cómo eran tan descarados en el uso de la mentira y de qué forma, por lo tanto, transformaban a un inocente, no solo en un culpable, sino en un culpable a los que sometían a la indignidad de tener que confesar luego de quién sabe qué malos manejos de tortura, etcétera, etcétera. Me refiero a Rusia, a la Unión Soviética y a Cuba, pues torturados salían a reconocer casi cualquier cosa. El que lo refiere muy bien, Rocío, es el persona non grata de Jorge Edwards, chileno, que fue el primer el encargado de negocios de la nueva embajada de Chile en Cuba. En la época de del tiro, el comunismo a Edward se le acabó, del tiro, del asco moral que sintió cuando vio los procesos. Y hay otro que yo no quiero dejar pasar, porque me parece muy importante lo que ustedes trajeron, que es lo que este poeta cubano, que escribió un libro antes de que anochezca. Yo lo estuve buscando. Él está en porque Damián Prate, periodista, hizo alusión a eso cuando salió lo de Requesens, recordando ese caso. Yo te voy a buscar el libro porque yo ya lo leí y lo conseguí, por cierto, por internet, y lo leí en internet. Es un libro durísimo, pero que yo recomiendo que lo lean todos, porque vale la pena. Arenas, Reinaldo la película Arenas, la hizo Javier Bardem, que hizo una extraordinaria interpretación. Yo tuve la oportunidad, de leer el libro, y me parece terrible las circunstancias, porque es vernos del otro lado, es vernos, digamos, desde lo que a otros le hicieron y que uno lamentablemente o afortunadamente ve solo porque se lo hacen a otros, pero es igual de indignante. ¿Qué otra cosa tiene esa arepa? Ponle algo de dulcito, mija, porque... Algo dulcito, bueno, es nuestra nata y mantequilla, que esta semana la dedicamos a varias historias. Algunas no son tan sabrosas, pero todas nos reconfortan. Ahora, pero no quería dejar pasar con lo que estábamos conversando. ¿Qué implica esto para quienes nos están escuchando, para todos los grupos de WhatsApp, etcétera? Verificar y reverificar información. Esta semana yo he notado y he conversado con varios colegas un incremento de noticias falsas circulando una y otra vez con respecto al tema del efectivo, con los pensionados, del puente aéreo, de que les van a quitar los carros, bueno, infinidad de cosas que hay que ponerlos en su justa dimensión. ¿Para qué? Porque conversábamos la semana pasada con la profesora, la psicóloga. Con Julieta Rabat. ¿Para qué? Para reducir los niveles, tratar de reducir los niveles de incertidumbre y poder tomar decisiones adecuadas y no precipitadas, específicamente tomadas con temas que son noticias falsas o que están creadas deliberadamente para que usted se sienta así, como que acorralado, que no puede hacer nada. Entonces, especial interés en verificar la información, las imágenes, en su mayoría están circulando imágenes que son montajes, utilizan el portal de una nota y les colocan el texto encima con una fotografía, pero cuando se da cuenta tiene errores ortográficos, la fecha no corresponde, etcétera. Y esto hay que hacerlo, esta campaña hay que intensificarla porque
el propósito en estas últimas semanas hemos visto que es un propósito de desmoralizar, de generar angustia en la población, y bueno, el gobierno ha utilizado varias estrategias que aparentemente les han funcionado si nos dejamos llevar por lo que ha pasado en las redes sociales. Mira, Clavel, tienes un admirador en @soyarepita, Clavel Rangel, la flor más restiada con las causas sociales de este lugar. Pero qué belleza. Es Alexi, que siempre lanza flores. Ni a mí se me hubiese ocurrido una cosa tan bonita. Bueno, pero, Clavel, Nati Mantequilla. Vamos a pararnos, déjame la Nati Mantequilla allí en esa arepa humeante, y nosotros vamos a nuestro segundo segmento. El libro del día. Bueno, y el libro del día, hoy trajimos dos. Víctor trajo el de él y yo traje el mío, que es el libro de una joven que vamos a tener aquí el lunes en el programa, una joven argentina que se llama Antonella Martí, y que, bueno, se ha convertido también en una joven intelectual. Además, le gusta mucho, tiene vocación política, trabaja en el Senado de la República Argentina, y además pues es máster en políticas públicas, y se ha dedicado pues a plasmar en libros. Este fue el primero, que se llama La dictadura intelectual populista. Y ella aquí habla pues de cómo los centros de estudios liberales han aportado a los cambios en los diferentes países de América Latina, y hace un análisis de esos institutos. Pero lo más importante en este libro, que ella va nombrando pues todos los mitos y las falacias, con el tema un poco de lo que hablaba también Clavel, ¿no? Del tema de los fakes, cómo la expropiación del lenguaje para plantear la neolengua, como aquí hemos también hablado en varias oportunidades. Entonces ella habla del primer mito socialista, que el gobierno administra las empresas mucho mejor que el empresario privado. Ese es el primer mito, o sea, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y para muestra, un botón. La botonera completa de las 520 empresas que el régimen ha expropiado y ha malogrado. El segundo mito, el capitalismo es inmoral. No hay y nada, ser rico es malo. Por cierto, que hay una entrevista bien interesante con María Corina Machado en la revista Clímax, donde ella dice eso, pues que ser rico no es malo, porque eso es gente que ha producido riqueza a partir de bien habida, por supuesto, de arriesgar capital, arriesgar esfuerzo, arriesgar para que haya bienestar en la sociedad. El tercer mito, Víctor, es la educación pública da mejores resultados que la privada. Bueno, eso sí es un mito, pero grandísimo. Y ni lo uno ni lo otro. La educación buena es buena y la educación mala es mala. Sin adjetivo. Y la educación, digamos, sin infraestructura es mala. Y la educación con infraestructura y buenos profesores es buena. Y entonces, claro, el ir contra la educación privada, al modelo, digamos, de Zapatero y sus herederos allá en España, por ejemplo, es una tontería. Fe y Alegría, que es una gran iniciativa popular de carácter privado, en la que convergen el gobierno y el sector privado, claro, es buena. Y por supuesto la Universidad Central de Venezuela es buena, que por cierto ha habido un debate en estos días que en vamos las a comentar, sí. el que creo que se ha de... ido de las manos. Sí, lo cierto es que efectivamente las universidades venezolanas, públicas y privadas, pasaron por una época de concentración de todo el conocimiento en el marxismo, pero públicas y privadas, porque uno no puede sacar de allí lo que ocurrió también en la católica. Claro. Ahora, eso fue una época. Lo bonito de ahora es que esta época es más plural. ¿Por qué? Bueno, porque se estudian varios enfoques. Pero bueno, ese es un debate que se dio en las redes sociales, que algunos yo creo que no la tomaron bien. Luego, mito socialista número 4. La toma de las instituciones será un buen medio para llevar adelante nuestra revolución. Bueno, lo que pasa es que cada vez que tocan una institución la destruyen, ¿no? Sí. Instituciones tangibles como intangibles, el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, todas esas que han sido tan golpeadas por por el socialismo, ¿no? El mito número 5, ella dice, nuestro sistema es el único capaz de generar progreso. Bueno, es que Venezuela es como la muestra de que todos estos mitos... Así es, en primer lugar, es el único que no es capaz de generar progreso, que es diferente. El mito socialista número 6, el pobre es más pobre porque el rico es más rico. O sea, que porque haya un rico tiene como el karma de que es rico porque otro es pobre.
Así como si la riqueza fuese una torta que el que come más deja con hambre al otro. No, la riqueza en este momento del mundo se crea constantemente, se destruye y se crea constantemente a partir de la innovación, la tecnología, el trabajo productivo y por supuesto un marco jurídico acorde para que eso sea posible. El mito número 7, el empleo público combate la desocupación. Bueno, eso sí es un mito. Bueno, lo que pasa es que el empleo público, cuando tú tienes 3 millones de empleados, puede ser que combata la desocupación, porque bueno, un empleado más es un desempleado menos, pero genera tal nivel de gasto público que el empleo que genera aquí, pues lamentablemente se pierde en los espacios privados de mercado. El mito número 8, el mercado es un monstruo y el Estado debe controlarlo. Ese es un mito muy grande, porque aquí nadie puede tener un carguito en una alcaldía del último pueblo cuando cree que el poder es para controlar a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales. Eso es una tragedia. Yo he visto cómo gente, digamos, muy sensata se convierte inmediatamente en una especie de fiscal que deja pálido al tipo de los miserables, ¿no? Sí, claro. No, y bueno, aquí vemos claramente cómo cuando tú controlas todo, lo que has traído es miseria, claro, pero es que y pobreza. Yo una vez llegué en una alcaldía de Caracas, yo me reuní, yo estaba en la dirección de la Cámara de Comercio, a todos los gerentes de tributos. Explíquenme si ustedes, que son, digamos, expresión de la alternativa a este régimen, van a comportarse como un cobrador de rentas que llega al negocio, lo cierra y le pone una calcomanía. Bueno, muchas veces es esa forma voraz y caribeña de ejercer el poder lo que hace mucho daño, pero por supuesto esto es un mito universal. Sí, ¿Nos queda un minuto? Y el otro mito, bueno, pues la ayuda estatal es caritativa y bondadosa, por eso es necesario depender del Estado. Bueno, y eso que Antonella Martino conoce, el carnet de la patria. El carnet de la patria y las bolsas CLAP. Nuestra ideología lucha por una igualdad de oportunidades. Bueno, miren, en el SAIME se está viendo cómo se bate el cobre de la igualdad de oportunidades en este país. Por cierto, yo hago votos porque Venezuela tenga rápidamente un régimen de identidad que respete el derecho universal humano a la identidad y a la libre movilidad de todos los venezolanos. Que ese trámite, el de la cédula y el de pasaporte, sea expedito, transparente y por supuesto sin ningún tipo de condicionamiento para todos los venezolanos, quieran irse del país o no quieran irse del país. Y esa exigencia hay que hacerla desde el grito de los derechos humanos. Ese es un derecho humano. Y el que lo viola está violando los derechos humanos, más allá de un trámite. Bueno, dicho esto, mejor nos vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Montaña, playa, piscina, esponjosa, blanca, amarilla, azul. Es difícil escoger dónde ir, pero no lo es decidir qué toalla llevarte. Con Ama de Casa no solo hay variedad de colores, sino que además hay todo un mundo de texturas que sirven para cada uso y para cada gusto. Ligeras y pequeñas para el bolso de gimnasio o enormes y gruesas para que tu espacio en la playa no sea invadido por nadie más. Estas vacaciones, ponte en modo vacaacción. Con Ama de Casa, toca, siente, vive. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Ventanilla hacia América Latina, en Aquí se habla libertad. A ver, soy Arepita, ¿qué hay en el mundo?
Nata y mantequilla. Nata y mantequilla, recomendaciones. Bueno, esta semana recomendamos Los Payasos Corilino y Remedios, que no aguantaron más la dura situación en Barquisimeto y se lanzaron una travesía a pie desde Cúcuta hasta Bogotá, alegrando la vía a los migrantes. Y esto es un documental que presenta, busquen en la revista Semana. Qué bonito. Igual en Chile, Los de Afuera, que además un grupo de ellos son de Guayana, debo decir orgullosamente, un grupo de comediantes venezolanos hacen reír a los de adentro. Y han sido muy populares y han tenido mucho éxito, y es una reseña del diario El Nacional. También hay una, para sentir que estamos en un debate que no es el carnet de la patria, pues también recomendamos un artículo que publica la agencia AFP, que es sobre temas que es necesario atravesar, y la discusión del aborto en Argentina, que abrió la puerta a la reflexión en América Latina. Y en Bien Me Sabe, en El Estímulo, también una lectura sobre la aventura gastronómica de los zulianos, que es particular. Comen frito sobre frito y privilegian el coco y el plátano con sabores que poco se ven en el resto del país. ¿Por qué los zulianos comen como comen? Y le echan mayonesa a todo, ¿ok? y entonces comen plátano dulce con mayonesa y encima... Y además sin luz, porque no... Y la yaca con mayonesa. Allá hay una arepa que creo que la llaman la arepa operada, que es una cosa que le meten, qué sé yo, mortadela por dentro, la rebosan en huevo, la vuelven a freír. Bueno, la verdad que yo saludo desde aquí a mi suegro y a mi suegra, que son maracuchos, y a mi querida y amada esposa, que pues tiene esos orígenes. Pero a mí, yo que soy andino de pizca y arepa blanca, imagínate lo que sufro cuando veo ese tipo de cosas. Comen rico. Mis hijos son, en ese sentido, tienen el estómago de un maracucho, pues resisten cualquier cosa. Y yo me como una arepa de esa operada y me muero, hospitalizado de una sola vez. Estoy esperando que me manden un remedio casero por las redes sociales para ver si me curo de esta gripe, pero nadie se conmueve conmigo. A ver. Y en la concha, bueno, el tema nosotros lo titulamos el Passport Tube, los videitos de que ha sacado el SAIME. Mientras a miles de venezolanos les impiden el ingreso a otros países y otros protestan en la sede del SAIME por el incumplimiento en la entrega de los documentos, esta oficina lanza la misión Passport Tube, en la que actrices, cantantes, etcétera, han sido invitados a pasar por la alcabala de grábate un videito ahí, agradeciendo su visa de transeúnte. Por ejemplo, en el caso de los Valentinos, o la actriz comenzó con Dora Mazzone, pero después desfilaron varios artistas y gente. ¿Y los mexicanos necesitan visa para Venezuela? Es una visa de transeúnte. Debe ser visa a lo mejor de trabajo para poder poner el circo, ¿no? No, yo me imagino. Sí, bueno, el circo lo montó el SAIME. Por cierto, está barato. ¿Cómo es que dice el chico? ¿Vino el circo esta vez? ¿Cómo? El circo de los hermanos Valentín. Debe estar ahí. Yo he visto que está en estos días en la carretera hacia Barquisimeto una vez. Lo vi. Seguramente, está barato, es lo que dicen. Bueno, pero el SAIME además no tiene pinta de rectificar su política segregacionista, y porque se va a fusionar 4 de sus sucursales en una sola. Yo no sé cómo va a funcionar esto. Esta semana fui porque también, como muchísimos, tengo problemas con el pasaporte, y la sede en el centro del SAIME, la sede principal, da dolor, sentimiento, etcétera. Yo tengo vecinos, por ejemplo, que han venido al estado Bolívar, duermen en esa plaza, duermen allí, quedan cerca. Tienen que dejar sus pertenencias en un hotel cerca, invertir muchísimo dinero para que le den el número 300 para la oficina de atención al ciudadano. No es que ya te lo van a entregar, es para ver cómo hacen para solucionar algo que generó el propio SAIME, que es que la página está caída. Allí la célebre frase, eficiencia o nada quedó en nada, ¿no? Sí, porque fíjate que hubo un momento en que ese sistema funcionó, pues te pusieron un SAIME en la esquina de tu casa para sacar el pasaporte, la cédula, ¿no? El primer gran salto del servicio web, muy moderno, lo tuvo el SAIME, y todos estábamos muy orgullosos de ese SAIME. Ok, pero bueno, lamentablemente se malogró. Mira, el único que me ha escrito es mi hermana, que es médico pediatra y me cuida a mí todavía. Miriam me dice, para la abundante gripe, abundantes líquidos, reposo relativo. ¿Qué será reposo relativo, Miriam? Y una infusión caliente de orégano, orejón, mal, ojillo y miel de abeja. Bueno, ya saben, si les da gripe, métanse eso y me avisan. Si no se envenenan, yo me lo tomo. Mira, es muy sabroso el martillo. La Arepita sacó en estos días también una mención de que se cumplían, creo que 40 años o algo así, del Festival Internacional de Teatro en Venezuela, que de verdad marcó pauta en el mundo. Fue increíble. Yo que participaba de todas esas obras, o sea, de verdad que uno extraña esa época que hacías tu cola para comprar las entradas. Bueno, ¿y qué vas a ver? Los españoles o los peruanos, y era teatro de primerísima
calidad, pues, o sea, el Joglar, me acuerdo muchísimo que venían de Barcelona, no, y de verdad que uno extraña a Carlos Jiménez, a Cabrujas y a María Teresa Castillo. Yo siempre me he preguntado cuál sería el rol de Cabrujas, en qué espacio del espectro político en este momento estaría en este momento. ¿Vieron el documental sobre Cabrujas? Ahí se generaba también después, al final hubo una tertulia cuando vi el documental y todo el mundo, bueno, muchos aseguran que no estaría... Pero no, ya él en sus últimos años antes ya había cambiado su pensamiento. Yo recuerdo mucho un artículo que le dedica a Emeterio, y el artículo se llamó así, Emeterio, pues él escribió una página completa en el Diario de Caracas. Extraordinario, y sí, ya había cambiado su forma de pensar, iba más hacia a las ideas más abiertas y más hacia una sociedad libre. De verdad que un intelectual de primera, Cabrujas, y ese festival fue extraordinario. Sí. Bueno, Ibsen ahora es otro aliado de las ideas. Ibsen pues. es un aliado de la libertad, aunque me tiene bloqueado en Twitter, no entiendo por qué. No Ibsen, desbloquéame del Twitter, yo no te hice nada. Sí, la verdad. ¿Y qué más, Clavel, tenemos allí? Bueno, también hemos querido recordar hoy, en la arepita de hoy, se generó también una polémica, así como la de que estábamos conversando de la UCB, si era la cuna o no del chavismo, y ahí está, hay todo un debate que me pareció interesante. No soy UCBista, pero fíjate una cosa, incluso nombraron ahí al profesor Núñez Tenorio. Yo estudié filosofía, la cuna del marxismo en la Universidad Central. Marx 1, Marx 2, veía yo. Hegel 1, Hegel 2. Y el profesor Núñez Tenorio nos aterrorizaba porque los exámenes eran orales, así que tenías que tener un caletre. Bueno, si no fue la cuna del marxismo, estaba muy cerquita. Yo creo que en todas las carreras esa era la época, por eso se funda CEDICE un poco, para empezar a meter las ideas de la libertad. Sí, hay que precisamente decirlo, las universidades. pero en la católica también, o sea, claro, no pongamos no pongamos eso. No, pero es que ese era el momento. Bueno, pero es que además del contexto. Era el buen salvaje, el buen revolucionario. De los primeros y de eso profesores, dedicamos hoy la masa de hoy. Exacto, los primeros profesores, el que enseñar alternativa, por ejemplo, Ayn Rand, en una escuela de la no católica. Se discutía, nunca estos pensadores que de también se estaban debatiendo en el mundo sobre sus ideas. Y en todo caso, todos dirían son keynesianos intervencionistas, porque su estructura mental no es liberal. A ver. O sea, es voluntarista y de planificación. Tal cual. Ajá, clave. Precisamente sobre ese tema dedicamos la masa de hoy. Bueno, este texto es de Juancho Pinto, sobre una conversación que trajo a colación Guillermo Tell en el Twitter, muy bueno su hilo. Que tiene que ver precisamente sobre Carlos Rangel, y dice acá en la arepita de hoy: Venezuela fue una feroz promotora de los derechos civiles en una América Latina plagada de dictaduras y regímenes autoritarios de izquierda y derecha, y como describe Carlos Alberto Montaner, también planteó su bandera en la defensa de la libertad y los derechos humanos. Muchos en Cuba, Nicaragua, Argentina, Chile u Uruguay se salvaron de prisiones y torturas gracias a los esfuerzos de diplomáticos venezolanos. Eso es cierto. Pero en los años 60 y 70 la democracia no tenía demasiados dolientes en público. Lo mediático era dominado por los fans de la izquierda, de Fidel y el Che, y las anquilosas prácticas del PRI. Allí se insertó Rangel desde el inicio y supo mirar desde chiquitas esas soterradas intenciones de denostar las libertades. Sí. Bueno, lo cierto es que Carlos Rangel es un grande y está siendo reivindicado. Y además le gusta más a Guillermo el tercermundismo que... Ahora, Clavel Rangel. Carlos Rangel, Rangel, la más bella flor de Soy Arepita. Muchísimas gracias, Clavel. A ustedes. Terminamos este viernes con Soy Arepita y nosotros vamos al corte para conversar en profundidad con Agustín Berríos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Venezolanos en Colombia podrán obtener su permiso especial de permanencia hasta el 2 de diciembre. Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, afirmó que el sector público no tiene la capacidad de absorber los alumnos que migren de los colegios privados que cierren sus puertas por la crisis económica. El Ministerio de Educación dijo que iba a entregar unas nuevas escuelas entre septiembre y noviembre,
pero no se dice si las escuelas que se van a inaugurar van a ser escuelas realmente nuevas, construidas, o va a ser como siempre unas escuelas rehabilitadas o que recibieron mantenimiento mayor y se inauguran como si fueran nuevas, pero realmente no son nuevas. Lo que no hay una previsión real de aumento de aulas de clase y de espacio para atender a los niños que migrarían de las escuelas privadas hacia las públicas. No se ha aclarado cómo se va a manejar esa situación, porque además tú estarías, si no tienes nuevas aulas, incrementando la densidad de estudiantes por aula, lo que implica tener menos espacio por estudiante en el aula, pero además la capacidad de atención de un docente, cuando deja de tener 30 niños y pasa a tener 35 o 40 niños, pues por supuesto se reduce. O sea, entonces la atención que en educación cada vez tiende a ser más personalizada, pues se convierte en una atención mucho más generalizada, lo que baja la calidad de la educación. En internacionales, el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro habló por primera vez después de haber recibido una puñalada que pudo costarle la vida durante un acto de campaña en Minas Gerais. Y en los deportes, la selección de fútbol de Argentina disputará hoy ante Guatemala su primer encuentro después de la eliminación en el Mundial Rusia 2018 frente a Francia, combinado que se convirtió en el campeón del mundo. 11:32 continúen con Aquí se habla libertad. En estos días que quieres aprovechar el sol y darte un chapuzón, hazlo y sécate con las toallas de ama de casa y disfruta de tus vacaciones. Tenemos toda una gama de toallas para que toda la familia y tú gocen estando en la playa o la piscina. Toda una variedad de colores y texturas esperan por ti. Escoge tus toallas a través de nuestra tienda online amadecasa.com o visita nuestras tiendas autorizadas. Ama de Casa, toca, siente, vive. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Debatamos sobre la libertad, el placer de tener al profesor Agustín Berríos, muy conocido aquí en el país, además es economista, así que también podemos tratar, aparte de los temas políticos, los temas económicos que nos ahogan. Y bueno, los temas que queríamos tratar con usted, profesor Berríos, es América Latina enfocada en la crisis venezolana, y yo creo que más que América Latina, el mundo, ¿no? Las organizaciones multilaterales y otras y personeros del mundo de la política pendientes de Venezuela. Por cierto, va a haber una reunión especial en las Naciones Unidas con el ¿cómo que le llaman? El acuerdo ARRIA o el mecanismo ARRIA. La fórmula ARRIA, para tratar precisamente el tema de Venezuela, ¿no? En estos días, creo que la semana que viene. Bienvenido y aquí se habla libertad. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que no sé si agradecerle sacarme de mi anonimato, porque la verdad que yo he estado en una tarea que más bien me saca de la cosa del foco de los medios. He tratado de ayudar a la oposición desde una labor más discreta
Pero bueno, Víctor me insistió que viniera y aquí estoy para ayudar en algo a comprender lo que está pasando. Y creo que lo que hace planteado como introducción, si algo es importante, si es un dato nuevo, relevante, que puede ayudar muchísimo al desenlace de la crisis venezolana, es que por primera vez hay una, no solo conciencia de que la crisis venezolana no es una crisis exclusiva en el millón de kilómetros cuadrados del territorio nacional ni en los 30 millones de venezolanos, sino que es una crisis que afecta al hemisferio y más allá del hemisferio. Hay conciencia porque quizás la expresión más dramática de eso es este éxodo gigantesco de venezolanos. Hay mucha gente con la propensión a usar palabras como bonitas o edulcoradas, diáspora. Esto no es una diáspora. Esto es un éxodo de dimensiones bíblicas. Los que hacen estadísticas dicen que no hay ninguna crisis de emigración masiva en América Latina en un periodo tan corto de tiempo de las dimensiones de la emigración venezolana, un país que no ha tenido ninguna catástrofe natural, que no ha tenido una guerra, que lo que ha tenido es un régimen enemigo de la sociedad, que quiere vaciar el territorio para apropiarse de él como las bandas se apropian de los territorios. Y, por supuesto, ha logrado que salga mucha gente, su propósito es que salga mucha más. Este último paquete de medidas que no son un paquete económico y que yo como economista peleo con mis colegas economistas para decirle, por favor, por Dios, no hagan análisis económico de eso. Eso no es un conjunto de medidas económicas, ese es un conjunto de medidas políticas que tiene como objetivo producir la salida de Venezuela de 3-4 millones más de venezolanos. Sin embargo, a medida que eso lo produce, que el gobierno logre ese objetivo, ha logrado digamos, lo que llamamos en criollo, el tiro le sale por la culata, porque ha logrado que el vecindario reaccione Colombia, reaccione Brasil, más allá de Colombia, Chile, Argentina. Yo digo, los venezolanos que han llegado a Chile han llegado por tierra, han atravesado la América completa, en condiciones de penuria, de miseria. Grupos, van la familia completa, van los abuelos, van los niños, van los padres, han llegado ya y han recibido mucha solidaridad, pero revelan, uno, la tragedia venezolana, y dos, que la tragedia venezolana es hoy un problema hemisférico, y hay una reacción del hemisferio. En la última semana se han producido cosas que cuando tú las encadenas son muy importantes. Una reunión del Consejo Permanente de la OEA para tratar el tema Venezuela. Hay un avance en el seno de la OEA y cada día más países, ya hay 22 países activos alineados con que Venezuela requiere una actuación del sistema hemisférico. Hay una convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a instancias de la presidencia pro tempore de los Estados Unidos. Hubo la reunión convocada por el gobierno de izquierda del Ecuador, a la que asistieron 13 países, de los cuales 11 suscribieron un conjunto de acuerdos que no tienen precedentes, porque le dan un tratamiento excepcional a la migración venezolana. Por ejemplo, reconocer los documentos de identidad vencidos, pasaporte o cédula, para que esos venezolanos que el gobierno pretende dejar sin documento de identidad porque se les venció y no lo pueden renovar, tengan el reconocimiento de estos países, lo cual es un acto de solidaridad con Venezuela y es una verdadera bofetada al régimen venezolano de un grupo grande de países, con la excepción de Bolivia, porque República Dominicana no firmó argumentando una cosa de salud, pero pensamos que va a firmar finalmente el documento y las consecuencias del documento, que son las decisiones que se adoptaron. Ha habido reacciones de distintos países, hay una cadena, hay posiciones firmes, hay posiciones muy firmes del gobierno colombiano. Hay el envío de un barco hospital a las costas del Caribe. O sea, hay toda una reacción de la comunidad internacional que indica que no solamente hay conciencia, sino que hay una acción. Esa acción es determinante porque hoy por hoy tenemos que tener claro que la crisis venezolana pasa por una acción determinante de la comunidad internacional. Los venezolanos hemos hecho de todo, hemos marchado, hemos protestado, hemos hecho paro cívico, hemos firmado, hemos votado, hemos elegido una asamblea con 2/3 de voto democrático, voto opositor, y todo eso ha sido bloqueado por un régimen que cerró la ruta electoral, y hoy por hoy la crisis venezolana requiere una acción determinante de la comunidad internacional, pero esa acción ha empezado. Y puedo decir, yo no soy experto internacional para nada, pero lo que uno sabe de esto es que la comunidad internacional tarda en arrancar. Es como una locomotora que enciende los motores y los tiene que calentar para ponerse en marcha, pero cuando se ponen en marcha es un proceso irreversible. Tiene sus tiempos, los tiempos se están acelerando, entre otras cosas, porque
en Venezuela se está acelerando exponencialmente la crisis. Sí, del cuadro que teníamos hasta el 20 de agosto al cuadro que tenemos en los primeros días de septiembre, es una aceleración de una crisis que ya era, digamos, de unas dimensiones gigantescas. Cuando uno viaja, la gente le pregunta afuera, ¿y cómo se sostiene Maduro todavía? Sí. ¿Y cómo aguantan los venezolanos? La verdad que no hay respuestas muy racionales para eso. Se sostiene básicamente porque ha habido miserias en la oposición, errores, pequeñeces, cosas probablemente no muy santas, pero se sostiene fundamentalmente por el soporte de la cúpula militar. Ahora, la combinación de un cuadro de presión social interna, de presión internacional y de la acción institucional de la Asamblea, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo en el exilio, deben producir un desenlace, y lo que uno siente es que la comunidad internacional está trabajando por un desenlace. Ojalá que el desenlace se produzca en estas semanas, en estos meses, antes que termine el 2018, porque todo lo que tarde en llegar al desenlace se mide en vidas que se pierden, en familias que se dividen, en venezolanos que sufren, en empresas que quiebran, que cierran. O sea, todo el tiempo que dure la agonía del régimen se cuantifica en sufrimiento inmenso de un pueblo que ya ha sufrido mucho. De manera que San Agustín dice, es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido. Pero hemos sufrido ya bastante. Sí, ya sé, sí. Tampoco hay que tomarlo así con tanta intensidad. Ahora, Agustín, hay dos elementos. Efectivamente, la comunidad internacional está muy preocupada. Tú has tenido la oportunidad de dialogar con presidentes de estados, Chile, Argentina, Colombia, y hay, digamos que como que dos dimensiones de la misma crisis. Atender la crisis de refugiados, de este éxodo bíblico que tú refieres, y, digamos, incidir en la causa raíz de esto, que ya no es una crisis venezolana, sino continental. ¿Tú crees que ellos lo ven la jugada así, o todavía hay que hacer esfuerzos para explicarle? No, yo creo que en estos gobiernos hay una clara conciencia de que con los venezolanos que están emigrando masivamente se puede ser solidario, se pueden ayudar, pero que todos esos son paños tibios para una situación que, digamos, es atender, digamos, las consecuencias de la inundación allá abajo, aguas abajo, pero que el centro de la crisis, el epicentro está en Venezuela, y no va a cesar mientras no se produzca la salida de Maduro y la restitución de la democracia y la recuperación de la república. Si de Venezuela han salido una cifra que, vamos, se calcula entre 3 y 4 millones de venezolanos, pero de Venezuela pueden salir 5 o 6 millones más. Esa es una magnitud que Colombia, con todo y ser un país de instituciones, un país organizado, un país de una economía relativamente sólida, Brasil, que es un país continente gigantesco, es la primera economía de la región, la sexta, séptima economía del mundo, no puede lidiar con una emigración de esa dimensión. Para hablar, digamos, de la dimensión económica, pero hay una dimensión política. O sea, esos países se van a desestabilizar políticamente con el efecto de esta migración masiva. Y además hay otro tema más sustantivo. Aun cuando esos países pudieran absorber esas inmensas olas de venezolanos, incluso aunque pudieran absorberlos positivamente para sus economías, en el sentido que se convirtieran en fuerzas de trabajo que van finalmente a incrementar su Producto Interno Bruto, un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados, que limita por el Caribe con los Estados Unidos y con todo el Caribe, que es amazónico, que es andino al mismo tiempo, que es un país de las dimensiones de Venezuela, no puede dejarse abandonado en manos de un narcoestado. Entonces, de manera que la crisis venezolana, la realidad venezolana llegó a un punto en el cual está en los escritorios de seguridad de todos los países del mundo, unos más, porque el efecto es más inmediato. Es decir, no hay preocupación de política exterior más importante en el Palacio de San Carlos, en la Cancillería de Bogotá, y en el Palacio de Nariño, en la presidencia de Colombia, que el problema venezolano. No hay una preocupación más importante de política exterior en Itamaraty, esa tan
prestigiosa y sólida Cancillería brasileña y en el Palacio Planalto, en la presidencia del Brasil, que el tema venezolano. Y no hay preocupación más importante en el Caribe que el tema venezolano. O sea, el tema venezolano es un tema central al vecindario, al hemisferio y al mundo. Y yo creo que esto es un tema importante y los venezolanos tenemos que tener conciencia de eso porque eso nos permite valorar lo que significa las declaraciones que se producen en el Senado colombiano, en la Cámara de Representantes colombiano, en el Senado de Chile. De manera que cuando se reúnen 13 países convocados por el gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que hasta hace nada era parte del ALBA, un gobierno que era parte de la UNASUR. Sí, Quito es la sede de la UNASUR, que se está disolviendo, por todo el tinglado internacional que montó Chávez, se está disolviendo la CELAC, la UNASUR, el ALBA, todo eso se está disolviendo. Bueno, cuando un país con un gobierno como el de Lenín Moreno convoca una reunión a la que van 13 países, y Venezuela está invitado, lógicamente, y el único país que no va es Venezuela, porque la dictadura no tiene cómo dar la cara en estos temas, y llegan a las resoluciones que llegan es porque el tema venezolano está en el tapete, y eso es importante que los venezolanos lo sepamos y tengamos conciencia, porque la recuperación de la democracia pasa por una acción coordinada, concertada, del esfuerzo venezolano interno, y del esfuerzo de la comunidad internacional. Y lo que nos toca hacer, y le toca al liderazgo político, es conciliar esos esfuerzos, hacerlos confluir en el tiempo. Porque ha habido momentos en que la acción interna, la lucha interna ha estado a un punto muy alto y la acción internacional ha estado muy de espaldas a eso. Ha habido momentos en que la acción internacional está muy alta y la acción interna está muy baja, lo que nos corresponde, y es una tarea de liderazgo político democrático que en Venezuela lo encarna individualmente María Corina Machado y mucha otra gente, pero digamos ella como la figura principal, yo digo que es la mariscal de campo de esta batalla interna en Venezuela, es hacer coincidir en los tiempos y en las acciones la movilización interna, la resistencia interna, la lucha interna con la acción internacional para que Venezuela recupere su democracia. Y los signos son, en ese sentido, alentadores. O sea, yo creo que nosotros, yo es que tengo tantos amigos chilenos, y me dicen, Chile, que sufrió los embates de una dictadura, nunca suscitó la atención y la solidaridad que Venezuela. Claro, lo que pasa es que Chile tenía una dictadura militar, pero esa dictadura militar tenía una economía sana. Y la Fuerza Armada era una Fuerza Armada que no estaba, disminuida, deteriorada, descompuesta, como la Fuerza Armada venezolana. Ahora, con todo y eso, la solución chilena pasó por un papel de la Fuerza Armada. Y eso quiero decirlo porque una cosa que uno recibe afuera cuando habla con cancilleres, con presidentes, en Venezuela, háblenle ustedes a la Fuerza Armada institucional. Recuerden a la Fuerza Armada que tiene un papel en la solución de la crisis. Yo creo que eso es muy importante, Agustín. Sí. Creo que con eso debemos cerrar porque me parece importantísimo el diálogo que se tenga que plantear con la institución de la Fuerza Armada, pero vamos al corte y regresamos para hacer el programa con eso. Para que le des. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos nosotros aquí hablando con Agustín Berríos. Quedó una pregunta, una elaboración que a mí me parece muy importante. Porque yo creo que en la trama que estaba planteando Agustín Berríos hay como que 3 dimensiones que hay que alinear. Por supuesto, la presión internacional. Ya Agustín dijo que los venezolanos hemos hecho de todo y está el punto intermedio de la exigencia a las instituciones. Y una institución, en ese sentido, fundamental es qué es lo que tenemos que exigirle a las Fuerzas Armadas. Bueno, la Fuerza Armada tiene su rol descrito con una claridad absoluta en la Constitución Nacional. El artículo 328 en ese sentido es superior a la Constitución del 61, porque dice qué es lo que debe hacer la Fuerza Armada y qué es lo que no debe hacer. Sí, es una institución profesional al servicio de la República, de sus instituciones, del respeto a la Constitución, y no es nunca, ni será jamás una institución al servicio de una personalidad o un interés político. Entonces, está clarísimo qué es lo que hay que pedirle a la Fuerza Armada: que cumpla absolutamente el espíritu y la letra del artículo 328 de la Constitución. Y en Venezuela se viola la Constitución todos los días. Las Fuerzas Armadas son además pueblos, son ciudadanos en uniforme, son pueblos en armas. La Fuerza Armada está sufriendo exactamente lo mismo. Aquí nos escandalizamos porque a los militares les pagan unos sueldos mucho mayores. Es verdad que le pagan a un militar mucho más que a un maestro, que a un médico, lo cual una sociedad que funcione bien no tiene por qué tener esa desigualdad. Pero aún pagándole a los militares mucho más que a un médico y mucho más que a un maestro, los sueldos siguen siendo miserables. Un general venezolano gana menos que un policía de Cúcuta. Un general venezolano gana menos que un bombero de Santiago de Chile, en dólares. Y digo en dólares porque, aunque la moneda es el bolívar, todos los precios están en dólares, porque además Venezuela hoy produce mucho menos de lo que producía y depende mucho más de las importaciones, y porque en el mundo globalizado los precios son en dólares en todas partes del mundo. De manera que cuando un general gana X no sé cuántos millones de estos bolívares viejos o estos bolívares chimbos que acaban de sacar ahora, ¿cuánto gana en dólares? $30, $80. Gana un sueldo miserable, gana menos que un policía. Esa es la dignidad de la Fuerza Armada. Ese es el privilegio. Todas las instalaciones que tenía la Fuerza Armada, que era, digamos, hospital militar, sistema de almacenes, todo eso está completamente deteriorado. Entonces, la Fuerza Armada también sufre la crisis. Habrá los enchufados que tienen un cargo y que con el cargo, no con el sueldo, se pueden proteger. Entonces, tenemos que hablarle a la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada son el sostén único y último del régimen. No para un golpe de Estado, no para que violen la Constitución, para que se pongan del lado del pueblo dentro de la Constitución. Julio Borges lo dijo muy bien en el discurso de juramentación como presidente de la Asamblea. Sean parte de la solución y parte del futuro, porque Venezuela tiene planteada una transición. O sea, el fin de esto, un tiempo de transición con un gobierno de unidad y reconciliación, para lo cual habrá un gran apoyo internacional para un programa de emergencia humanitaria, un programa de básicamente alimentos y medicina, luego un gran plan de recuperación de la economía, y va a requerir a la Fuerza Armada antes de que se produzca el fin del régimen, para que se produzca, y durante la transición para estabilizar, para ordenar, para que el país se conduzca a una elección en la cual el país resuelva. Y el lenguaje de la oposición tiene que ser ese: llamar a un esfuerzo de producir la presión para producir el cambio y diseñar una transición en la cual se vea un rol para los demás, porque no hay transición sin una parte del antiguo
régimen. Así es. Todas las transiciones son así, y así hay que imaginarse la venezolana. Así ocurrió en Chile, así ocurrió en Nicaragua, así ocurrió en España, y así ocurrió en Venezuela en el 36, en el 58, y así va a ocurrir esta vez. Muchísimas gracias al profesor Agustín Berríos. economista Agustín Berríos, una persona con una capacidad de análisis admirable. La verdad, yo le tengo muchísimo admiración y aprecio. Y bueno, con esto acabamos hoy, viernes 7 de septiembre de 2018, con nuestro programa Aquí se habla libertad. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En la producción hoy nos acompañó la bella Juliet Córdoba. Y en alma, espíritu y corazón, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. No pierdan la esperanza y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM.